Bendiciones, hermanos amados en el Señor Jesucristo, en este miércoles 12 de noviembre. Quisiera meditar con usted y le invito a que me acompañe a meditar en la palabra de Dios sobre la viña de David. El miércoles pasado comenzamos esta serie, Las viñas bíblicas. Voy a continuar sobre la viña de David porque el miércoles pasado solamente hablamos del significado del nombre de David, que es el amado. El texto está en primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 27. Dice: Simei de Ramá, de las viñas, Zabdías el Sifmita, del producto de las viñas para las bodegas. Aprendimos, estimados hermanos, el miércoles pasado, que el rey David tenía viñas. Esto nos puede dar a entender el significado, lo necesario para aprender algunas lecciones. Número 1, sobre el amado. David significa amado, era el amado de Dios. Número 2, encontramos que David era el señor de estas viñas. Aquí podemos encontrar y aprender sobre el señorío. El señorío. David era dueño de estas viñas, era el rey. Lo que nos enseña que esta viña tenía sobre sí una autoridad. David era la autoridad en esa viña. La iglesia, como tal, debe reconocer autoridad. Número 1, la iglesia debe reconocer la autoridad de Cristo. Así como David era el dueño de esa viña, bueno, la iglesia depende mucho de su dueño. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Jesucristo. Entonces quiere decir que la iglesia del Señor Jesucristo debe reconocer en primer lugar el señorío de Cristo en la vida de cada uno de sus miembros. Cada miembro que forma la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, debe reconocer autoridad de Cristo, porque el Señor Jesucristo es la autoridad absoluta, porque hay autoridad delegada. Quiere decir que Cristo delegó autoridad para los pastores, ¿verdad?, que guían a la iglesia para que amen más a Cristo. Por eso encontramos que el rey David delegó autoridad para sus siervos, ¿verdad? Encontramos ahí, por ejemplo, en el texto que leímos, el nombre de 2 personajes. Fíjese bien. Primer personaje que encontramos en el pasaje, Simei. El dueño de la viña es David, que tiene autoridad, que es el amado de Dios. Pero delegó autoridad para que atienda la viña. Primero, Simei. Segundo, Zabdías. 2 personajes a quien se les delega autoridad. Así como David delega autoridad, Jesucristo, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, ha delegado autoridad. Por eso se le dice a la iglesia que obedezca a sus pastores. Por eso la Biblia dice que la iglesia debe sujetarse a sus pastores. Obedeced y sujetaos, porque uno solamente está ministrando o administrando lo que no es nuestro, porque la iglesia no es nuestra, es la iglesia de Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo, pero nos han delegado autoridad. La iglesia debe entender eso, el principio de la delegación.
como lo hizo Moisés cuando nombró a hombres para ayudarlo en su trabajo, ¿verdad? Una iglesia tiene diáconos, tiene ministros que son encargados de comisiones, ministerios, para trabajar junto con el pastor. Eso es importante. Entonces vamos a ver el primer personaje aquí del texto, Simei. Simei, el siervo Simei. Ahora, los pastores somos siervos. Los pastores no deben creerse dueños de la iglesia. No debe de creerse el pastor dueño de la iglesia. Cuando un pastor se cree dueño de la iglesia, fíjese bien, o algún hermano que representa a la iglesia y se cree dueño de la iglesia, está usurpando un lugar que le corresponde a Jesucristo, que es el dueño, el único dueño de la iglesia. Entonces, Simei es siervo de David. Simei era uno de los hombres encargados de las viñas del rey. ¿Qué significa Simei? Significa fama. Y la fama, estimados hermanos, estimados amigos, es un aspecto difícil de manejar como ser humano. A mucha gente le llega fama, sea deportista, sea artista, sea un personaje famoso en el mundo. A ese le es difícil manejar la fama, ¿verdad? Simei significa entonces fama, pero también significa Dios es notable. Según el diccionario Hitchcock de nombre bíblico en español, Simei significa Dios es notable. Y es que cuando alguien empieza a ser famoso por algo que Dios mismo le dio, sea un don, sea un ministerio, sea un trabajo en la iglesia, se debe hacer notable a Dios. Todo es para la honra de Dios. Si esa iglesia está creciendo, si esa iglesia está fundando otras congregaciones, si está sembrando congregaciones, si están saliendo misioneros, solo es por la gracia de Dios. Dios se está manifestando en esta iglesia y solamente está usando los dones o ministerios que hay en esa iglesia. Entonces, fíjese bien cómo manejó el Señor Jesucristo la fama. ¿Cómo lo manejó? Porque le dijeron, ¿verdad? Que le seguía mucha gente. Dice la Biblia que cuando había oído o oyó que era famoso, que tenía fama, se apartaba, ¿verdad?, a lugares para orar. Se iba a lugar aparte, se salía de entre la multitud, de entre la gente, dejaba a sus discípulos para irse a un lugar aparte porque había escuchado la fama que estaba creciendo acerca de él, que la gente que recibía algún milagro, que recibía algún beneficio, lo hacía a ellos, a Jesucristo famoso. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a lugares apartados para orar, Él se apartaba, se alejaba de las multitudes para orar, para tener intimidad con el Padre. Aunque tengamos nosotros como personas algo de fama, que la gente nos reconoce en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Irnos a orar, que Jesucristo sea al que estemos exaltando, ¿verdad? Y que vaya apachurrando nuestro ego, nuestra soberbia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que por nosotros hay ese crecimiento, que por nosotros hay ese beneficio en la iglesia. No, solamente es por la gracia y misericordia de Dios. El otro siervo es Zabdías. Zabdías significa dar. En esta viña se nos enseña a dar al Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es el dar. Dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, dar nuestra vida a Cristo. Y por amor a Cristo, darlo, lo más preciado,
nuestra vida, darlo al Señor. ¿Qué es lo que tienes tú, hermano, que tú puedas dar? ¿Verdad? Si tú estás trabajando en algo y eres famoso, vete a orar. Si tienes autoridad sobre alguien, fíjese bien, es porque Dios quiere que lo tengas. Adminístralo bien y da tiempo para Dios. Da tu capacidad a Dios. Da tu dinero para la obra de Dios. Pon al servicio tus dones, tus talentos, al servicio de Dios y serás bienaventurado. Que el Señor te guarde y sostenga.